Vengo a hacer el cierre de este ciclo de charlas, de conferencias, de discusiones sobre el futuro, que tuvo diferentes capítulos. Es un ciclo de formación política. Quiero hablar un poco de la situación internacional, primero porque estoy convencido de su importancia, segundo porque somos peronistas y sabemos que para Perón la política es antes que nada política internacional. Y que nada se entiende o se entiende mal y se erra si no se tiene en cuenta un contexto que esté un poquito más encima del diario del día o de los tuits de hace 2 horas. Voy a ir desgajando, voy a ir arrojando o dejando algunos mojones con respecto a qué creo que aporta para el futuro esta descripción y este cuadro que voy a hacer, tanto de por qué llegó Milei, de qué se trata el gobierno de Milei, como de la situación internacional. Es decir, que no comprendemos, si no discutimos, si no analizamos, si no debatimos y hasta nos peleamos sobre qué pasó en el pasado, la verdad es que creo que no hay ningún futuro. Empiezo por lo internacional. El mundo está viviendo una etapa de transición, ¿no? Anuncios un poco inesperados. Es una etapa de mucha turbulencia y mucha incertidumbre a escala internacional. O sea que yo digo un tiempo de transición, pero agrego una transición desde no se sabe bien dónde hacia vaya a saber qué. La verdad que el proyecto de país que planteemos y que debatamos tiene que estar inscripto dentro de una situación internacional. Si no sabemos cuál es, ni para dónde va, ni qué está ocurriendo a nivel internacional, es muy difícil decir yo quiero hacer esto, porque se corre el riesgo de anacronismo, de utopía inalcanzable o de a veces farsa, ¿no? Ayer Trump dio uno de los volantazos más grandes del último tiempo, ¿no? De los últimos tiempos, de las últimas décadas probablemente. Trump ayer, veremos cómo se desenvuelve, pero dio inicio a una suerte de nueva etapa y nueva era. Dio inicio. Si va a pasar, no va a pasar, qué profundidad tiene, qué prolongación, cómo sigue, no lo sé. Ayer Trump cambió el curso de la política económica norteamericana, eso es cierto, de las últimas décadas, con el anuncio de ayer. No es que antes no se hubiera prefigurado, no es que en los primeros días desde la asunción de Trump se está empezando a ver, no es que en la primera presidencia de Trump, eso también muy llamativo, Trump acusó a todos los gobiernos anteriores de hacer todo mal, y recordemos que el anteúltimo gobierno anterior fue él mismo. Dijo, todos los que me precedieron hicieron todo mal. Y omitió decir que uno de ellos era él mismo en su primera presidencia. En concreto, lo que hizo Trump es anunciar una batería de tarifas, de aranceles, ni siquiera a determinados productos, a países enteros, casi a bloques de países, muy, muy elevados. Es una novedad. Siendo economista, digo, una novedad relevante, importantísima, parte aguas. Y un cambio muy fuerte en las condiciones del comercio mundial. Estados Unidos declaró el fin del libre cambio, el fin del libre mercado. La palabra guerra puede ser una guerra convencional, una guerra militar, pero también se ha hablado históricamente de guerra de monedas en economía. ¿Cómo sería la guerra de monedas? Devaluar la moneda, uno para conseguir una ventaja, abaratar los productos propios y poder entrar a otro mercado y tener alguna ganancia. O guerras comerciales. Las guerras comerciales son instrumentos económicos para favorecer las ventas tuyas y entorpecer los ingresos de productos importados. Todo eso era más o menos oculto, más o menos habitual, venía pasando, pero bueno, Trump ahora, a cara descubierta, acaba de declarar una guerra comercial. Así que le puso aranceles a Canadá, le puso arancel un poco más bajo que a Europa, al Reino Unido, a Inglaterra, del 10%. Entonces, los productos que son de importación forzosa del exterior se van a encarecer. ¿Cuál es el objetivo? Explícito. Presten mucha atención. Reindustrializar Estados Unidos. Crear trabajo en Estados Unidos. Relocalizar empresas que se fueron al exterior en Estados Unidos y que se abran nuevas empresas aún extranjeras en Estados Unidos.
tomar buena nota de esta situación, porque lo que tenemos es que el presidente de la principal potencia mundial, o la principal o segunda, depende la estadística con China, está planteando que su plan político es crear trabajo en Estados Unidos, que haya más producción, que se fabriquen los autos que se fabrican afuera en Estados Unidos. O sea que el propósito es relocalizar, traer la producción industrial a Estados Unidos que se fue. Sí, las comparaciones, ¿no?, históricas siempre son complicadas. Yo lo que simplemente quiero hacer, sin excederme de eso, es decir, este nuevo presidente o viejo nuevo presidente de Estados Unidos está haciendo algo que nunca se había hecho en el último tiempo, pero peor. Entonces, ¿se entiende? Como efecto inmediato se presupone que van a subir los precios fuerte y no sé qué va a pasar con los salarios, con los ingresos, o sea, puede ser que haya un salto inflacionario en Estados Unidos, puede ser que eso no se ve reflejado en los salarios, pero entonces que haya una pérdida de poder adquisitivo para determinados bienes, que se encarezcan determinados bienes, que son industriales, pero también habló de los pequeños productores agropecuarios. Dijo, nos están estafando. Acá los productores de, no sé, lácteos, maíz, fruta, hortaliza, no pueden producir en Estados Unidos porque vienen productos importados. Bueno, subamos los aranceles, encarezcamos lo importado, produzcámoslo acá. Y apunta a crear muchísimos puestos de trabajo. Y más industria. O sea, planteó una política que él dijo, esto es el famoso Make America Great Again, hagamos grande de nuevo a Estados Unidos, y otra cosa que viene diciendo, América primero. América primero. No voy a hacer una apreciación sobre si esto está bien o está mal, simplemente quiero hacer varios comentarios. Primero, que esto va a contramano de, diría, ayúdame Carly, Augusto, el 70, 80, Juan, 80, Silvi, 80, 90, 100% de la teoría económica y la política económica que se enseña en todas las universidades del mundo sobre lo que hay que hacer en un país, en contra. Acaba de quemar todas las bibliotecas, los manuales, los libros y varios premios Nobel. Porque hasta ahora el pensamiento oficial, el consenso general, era el libre comercio. Y que cualquiera que ponía un arancel, cualquiera que ponía un impuesto a la importación, trabas a la importación, estaba cometiendo un craso error que iba contra la eficiencia, contra el bienestar, contra los salarios, contra... Es una enorme discusión, pero ya no era una discusión. El pensamiento convencional, el pensamiento económico, casi unánimemente dice que esto que hizo Trump ayer es un pecado, una herejía y un desastre. Hay que buscar muy profundo en algún lugar o muy atrás en el tiempo para encontrar quién defiende este tipo de políticas y con qué teoría. ¿Él qué dice? Él dice, yo lo hago porque en realidad otros países nos ponen restricciones a nuestras exportaciones. Es como una venganza o como una respuesta o como un desquite de lo que le hacen otros países. Todos los presidentes anteriores, incluye a Trump, versión 1, eran estúpidos, entreguistas, porque no defendían a Estados Unidos. Y bueno, que hace tiempo el lugar que tenía Estados Unidos dentro de la economía mundial, dentro del concierto de los países y la geopolítica, después de la Segunda Guerra Mundial, desde mediados de la década de los 70, que se termina de consolidar cuando se cae el muro de Berlín, cuando se cae la cortina de hierro, donde aparentemente después de la Segunda Guerra había dos sistemas que estaban en confrontación y con la caída del muro queda un solo centro imperial. Bueno, hace tiempo que lo que está pasando es que esa realidad de posguerra, de la década de los 70 y de los 90, está desafiada, está cuestionada. Hoy China compite, algunos dicen que ya pasó, otros dicen que dentro de un tiempo,
Entonces parece haber dos grandes potencias, no una sola. Con un agravante. Estados Unidos, también para que tome nota Milei, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mayormente, quiero decir casi todos los años, pero para no exagerar, déficit fiscal. O sea, es una potencia deficitaria. Es una potencia tremendamente endeudada. Y es una potencia que importa mucho más que lo que vende. Compra por encima de lo que le vende al mundo. ¿Cuánto? 1,2 billones, que son millones de dólares. Lo quiero decir así, Estados Unidos está en bancarrota. Está en bancarrota. Tiene déficit fiscal como casi todos los países del mundo hace muchísimo tiempo y no tiene inflación. O sea que el vínculo déficit fiscal-inflación, bueno, no se ve en la práctica, no es así. No es así. No es así. Y cubre ese déficit en buena medida con emisión. Uno puede decir, bueno, pero emite dólares. Bueno, pero entonces es una teoría que no funciona para algunos, funciona para otros, no funciona. No funciona. Ese centro del poder, de las finanzas, de la ideología, de la dominación, le decía a todos los países, miren, hagan este recetario, apliquen este recetario y les va a ir bien. Eso se llamó en su momento el consenso de Washington. ¿Les suena así? En los 90, 10, un recetario, 10 recetas de cosas que tenían que hacer todos los países para que les fuera bien. Argentina, durante la mayor parte del tiempo, sobre todo en los 90, con Macri, con Milei, aplicó ese recetario. No durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero desde que apareció eso, básicamente no se respetó porque hubo una crisis increíble por aplicar esas recetas. Pero bueno, fracasó. Fracasaron las recetas, se ven sus resultados, y el propio país, que es el que daba cátedra de qué es lo que había que hacer, en particular libre comercio, no poner tarifas, no poner restricciones, no poner barreras, no poner aranceles, acaba de decir, acaba de reconocer que eso no sirve más, que hay que hacer otra cosa. Desde hace mucho tiempo lo que empezó a pasar, sobre todo desde la crisis de 2008, de Lehman Brothers, sobre todo desde ahí, está pasando algo a nivel del planeta, de casi todos los países y casi todos los gobiernos, que es que es muy difícil que un gobierno, que determinado ciclo político le vaya bien, desde 2008, es difícil. Es difícil, como que el mundo está incierto, está cambiante, y es difícil llevar adelante un proyecto nacional. Y me refiero a proyectos de un lado y del otro, por decir así. Así el que viene a decir yo voy a hacer una política nacional, popular, soberana, que tiene dificultades. Y el que dice yo voy a hacer una política liberal, de privatizaciones, también tiene muchas dificultades. Mírenlo en el ciclo político, Lula, Bolsonaro, Lula, y ahora mírenlo en el ciclo argentino. Nosotros, nuestro gobierno, Néstor y Cristina, después Macri, después el gobierno de Alberto, después el gobierno de Milei. Parece que está difícil ubicar una política que dé una respuesta y que dé un resultado y que sea exitosa y que cumpla con las expectativas. Está difícil, está un mundo muy complicado. Obviamente empiezo desde acá porque me parece que es muy, pero muy complejo y desafiante encontrarle el agujero al mate. Cuando uno mira a escala internacional este último tiempo, es muy difícil que un gobierno relija. Esto no es reivindicatorio de lo que nos pasó acá, ¿no? que ahora voy a hablar un poco, pero es muy difícil que un gobierno, sea de derecha o sea popular, consiga el apoyo para continuar. Le pasó al propio Trump. Y eso va a otra cuestión que también quiero marcar, y es importantísima para hablar de lo que viene más adelante, que es que pareciera que un gobierno nacional, que un presidente, que un gobierno, está cada vez con menos instrumentos.
Me explico. Entre los paraísos fiscales, las criptomonedas, ni hablar impuestos progresivos, ¿no? Pero le pasa a todos los países del mundo, a los países más desarrollados, que se le van a vivir gente que ha hecho fortuna a otro lado para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para recuperarlos tenemos que bajar nosotros los impuestos. Y hay una carrera de ir bajando impuestos. Entonces, con esa lógica, a los más ricos, a los más poderosos, a los que tienen mayor riqueza, patrimonio, ingreso y poder adquisitivo, no le puedes cobrar impuestos porque tienen la capacidad de relocalizar, de esconder, de evadir, de ocultar, de eludir. Y excepto, ¿cuál sería la solución? Bueno, vengan, hagan acá, pero cero impuestos. Privados que emiten instrumentos de pago, medios de pago. No había. Hay paraísos fiscales, lugares donde uno no yo, pero varios de los que se hacen, ¿no? Por ahí. Se pone una empresa y entonces no pagas impuestos. Y después te dicen, léase Rigi, que la única manera de que hagan una inversión en el país es no cobrar impuestos. Porque si no se van a otro país donde cobran menos impuestos. Y hay una carrera hacia abajo de los impuestos. Y esto no es solo un hecho argentino, es mundial. La queja con los paraísos fiscales, se llama finanza en la sombra, ¿no? Sí, con los bancos en las sombras, con todos estos movimientos turbios, transnacionales, globalizados, pasa a nivel internacional. Lo voy a decir más fácil. Aún a las principales potencias del mundo les cuesta cobrarle impuestos a los ricos, le cuesta cobrarle impuestos a las empresas, que le va bien, le cuesta cobrarle impuestos a los... Entonces el resultado o la solución es peor que la enfermedad. El problema es no poder cobrarle impuestos, otra cosa es asumir que como no puedo cobrarle ni lo intento. Entonces, para terminar con este tramo, está difícil gobernar y dar respuesta a escala internacional. Pareciera que los instrumentos clásicos, yo voy a contar algo que no sé si es una infidencia, pero a mí me tocó ir algunas veces al G20, o con Cristina como ministro de Economía, o en vez de Cristina cuando ella no pudo ir, y hablaban los presidentes de los países más ricos del mundo. Y decían esto. Decían, hay inmigración europea, ¿no? Inmigración, viene gente que tiene pasaporte europeo, es ciudadano de primera, pero viene como inmigrante, escapándose de una situación, a buscar trabajo, no consigue. ¿Qué me pide? Me pide más estado de bienestar. Me pide salud, me pide educación. Y cada vez me piden más. Y yo no tengo de dónde cobrar. No puedo cobrar porque se me escapan y es imposible capturar la renta, las rentas, las riquezas más grandes. Es imposible hacer un sistema justo, equitativo, progresivo a los países centrales. Imagínense a los países periféricos, a los países en vías de desarrollo. O sea que estamos en un momento de mucha complejidad. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Nosotros acá, en Argentina, después de Perón, después de la época desarrollista, hablamos de una desindustrialización, ¿no? Que fue una desindustrialización feroz. Un intento fuerte de cambiar la estructura productiva de un país que era un país industrial, una, digamos, protopotencia industrial o en su nivel en Latinoamérica, en la región, una suerte de potencia o de país industrializado. Y bueno, ¿cómo se destruyó la industria argentina? Con dos elementos. Política económica neoliberal, política económica de desindustrialización, apertura de las importaciones, el chistecito de la silla de industria nacional e industria extranjera, que lo nacional era más caro, una campaña cultural contra la industria nacional. Cualquier semejanza con lo de ahora es continuidad, no semejanza. Es lo mismo el proyecto de la dictadura en materia económica que el proyecto de Milei. Además, romper y destruir la malla de contención, la
fuerza política, la capacidad militante, el proyecto, las expectativas, las ideas, básicamente la política genocida de la represión, de la desaparición, de la persecución, ¿no? O sea, la dictadura militar para llevar adelante, porque esto que quede muy claro, para llevar adelante ese proyecto político, llevó adelante el proceso de terrorismo de Estado y represión que todos conocemos, que hasta ahora y todavía, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que en toda la Argentina, sabemos que fueron 30.000. Pero bien, con ese hecho cruento histórico, desindustrializaron y empezaron a desindustrializar el país. ¿Qué dice la principal potencia mundial, Estados Unidos? Estamos desindustrializados, nosotros también. Casi todas las potencias occidentales, Europa, también sufrió una inmensa desindustrialización. No fue como la nuestra, que fue una desindustrialización planificada, forzada, una reubicación de Argentina y una apropiación de los bienes colectivos de la Argentina. Fue un proceso que lleva mucho tiempo de relocalización de la industria, de mudanza, ¿no? Porque no se producen automóviles, o muy poquitos, en Estados Unidos. ¿Dónde se producen? En los países del sudeste asiático. Esto empezó hace mucho tiempo con Japón, siguió obviamente con Corea, bueno, fue recorriendo una serie de países y finalmente hizo pie en China, de manera masiva, con muchas particularidades. Era como una búsqueda de mano de obra barata. De mano de obra barata, disciplinada, salarios bajos. Entonces relocalizaban la cadena de montaje, la industria fordista, digamos, en los países donde el salario era muy bajo. Y se producía ahí. ¿Quiénes? Empresas norteamericanas, alemanas, europeas. Mandaron toda la producción industrial, fabril, al sudeste asiático. Eso incluye, bueno, podríamos decir Singapur, Vietnam. Podemos seguir un rato largo mencionando países donde se relocalizó la producción. En un momento, en los 80, por ejemplo, todo decía Made in USA. Ahora el Made in USA para lo textil no está, para los juguetes, para los plásticos, para la electrónica, para la automotriz. No está más. No hay más Made in USA. Pero son empresas norteamericanas que producen en otros países a salarios bajos, mucho más bajos que en Estados Unidos. Entonces más competitivos. Les convenía mandar la producción ahí, con todo lo que implica después el flete, traerla en barco, era mucho más barato que producirlo en Estados Unidos. Así que Estados Unidos se desindustrializó. Y si se desindustrializó, importa casi todo. Este es el problema. No produce los bienes que consumen los norteamericanos, sino que los importa. Y además tiene un problema de cobrar impuestos, de sostener, entonces gasta más de lo que le ingresa. Y para gastar más que lo que le ingresa, coloca deuda. El principal, no sé si todavía, pero histórico acreedor de Estados Unidos es China, que le prestaba a Estados Unidos para que importe bienes de China. Y Trump, y en esto es una novedad, por eso, sin evaluar si va a salir bien, si va a salir mal, todos los efectos, porque ¿qué dice? Le clava un arancel, hoy producir en Estados Unidos esto sale 120, pero lo traemos de China que sale 100. Si yo le pongo un arancel de 35, ¿me siguen? Sale 135. Entonces lo puedo empezar a producir en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Lo dijo ayer. Se van a radicar inversiones, se van a radicar plantas, empresas. Vamos a volver a producir productos industriales en Estados Unidos. Algunas empresas que se fueron van a volver. Va a haber más trabajo, va a haber mejor salario. Habrá una transición. Alguien de ahí dijo un año y pico, pero va a terminar ahí. Es decir, es un puño en la mesa. Cambia las reglas de juego y las cambia el que las dictó. Nosotros nos hemos quejado durante mucho tiempo de que Estados Unidos sí tenía proteccionismo en determinados productos, qué sé yo, los limones, se acordarán de esa historia, la carne, algunos productos primarios para proteger a determinados sectores tenían algún tipo de
traba. En general no era un arancel. En general no era un impuesto abierto, era una traba oculta. Era una matufia. Eran cuestiones fitosanitarias, se llaman medidas no arancelarias, pararancelarias, pero te prohibían meter tal cosa porque tiene un bicho, la carne porque tiene aftosa. Entonces no se podía importar, paraban la importación, pero no con aranceles. Ahora esa cara descubierta. Los productos que vienen de afuera los voy a encarecer para que se produzcan acá. Y eso cambia la regla de juego. Cambia la regla de juego, y acá tiene que tomar nota el gobierno paleolítico que tenemos hoy en materia económica. Tiene que tomar nota, porque todo el ideario, todas las cosas que defiende, hace rato largo, capaz, exagero si digo que alguna vez funcionaron, nunca me parece, pero ese recetario ya no va más. Fíjense, todos los países con gobiernos, incluso y particularmente con gobiernos de ultraderecha, dicen yo voy a defender lo mío, lo nacional. Miren lo que está haciendo Estados Unidos en materia bélica. También interesante. También interesante. Estados Unidos dice, hasta ahora yo defendía a los europeos de la amenaza rusa. Ya no. ¿Quieren defenderse? Paguen ustedes. Ya no es mi problema. No vamos a pagar los norteamericanos, pero fíjense qué está haciendo, porque esto parece, bueno, una discusión de quién paga la cuenta. Es mucho más que eso. No voy a hablar estrictamente de Estados Unidos, pero cualquier imperio defiende a sus súbditos, a sus colonias, a sus países dependientes, les da protección. Bueno, Estados Unidos se está replegando, está renunciando. Dice, bueno, ya está, no es mi problema, qué sé yo. Problema de ustedes. Pero eso quiere decir que está renunciando a que su territorio y su interés es el planeta entero. Se está replegando. Se anuncia con bravuconadas, con amenazas, pero es un cambio histórico. Estados Unidos, que era un gendarme internacional, que tenía su quinta flota, que tenía sus... Bueno, ahora dice, no, miren, este no es mi problema. ¿Cuáles son mis problemas? Y tal vez que el canal de Panamá, tal vez que México, tal vez que Canadá... Como Norteamérica, Norte y Centroamérica, bueno, esto sí, el resto no. O tengo tal vez un interés estratégico, pero si pongo un mango tengo que sacar un mango. Es un cambio realmente en el discurso, en la retórica, en la explicación de cómo funciona el mundo, fuertísimo. No quiero decir, digamos, ya lo dijimos, lo que quiero decir es que se veía venir, que había una crisis de tal magnitud, de tales dificultades en los países centrales. 2008 fue eso, voló por los aires el sistema financiero, no pudieron hacer nada, dijeron hay que reformularlo. ¿Qué hace la ONU? ¿Qué hace el FMI? ¿Qué hace el Banco Mundial? Todo eso anda mal, hay que cambiar la arquitectura. Y no hicieron nada. Bueno, ahora Trump dijo, yo voy a hacer esto. La verdad es que todos los países, grandes, chicos, desarrollados, subdesarrollados, están tratando de defender lo propio. Eso no quiere decir que, qué sé yo, que no entren dentro de asociaciones estratégicas con otros países. Por ejemplo, los BRICS. Yo creo que uno de los daños más fuertes que ha hecho Milei, que pasó un poco desapercibido, es que después de mucho batallar, de mucho buscar el ingreso a los BRICS, nos abrieron la puerta a los BRICS y Milei, primer día de gobierno, desistió. Desistió. Por eso yo decía, como fue desistimiento, fue una invitación que no aceptó, yo digo, el próximo gobierno que venga va a aceptar la invitación de ir a los BRICS. Porque Perón, el multilateralismo de Perón, el pacifismo de Perón, ¿no? A nivel internacional, era no nos vamos a meter en guerras que no son nuestras, ¿no? Creemos en la autodeterminación de los pueblos, entonces no le vamos a imponer ni un sistema, ni un régimen, ni a un país que no es el propio. Luego, ¿con quién vamos a asociarnos, aliarnos? Y no nos vamos a casar con nadie, menos en relaciones carnales, pero no nos vamos a casar con uno solo, sino que vamos a ir buscando inteligentemente, de manera, permítanme decirlo, pragmática en este sentido, qué es lo más conveniente
para los intereses argentinos. Lo que prima son los intereses argentinos. ¿Y cómo empieza eso? Otra cuestión para Milei. Naturalmente, obviamente, con una integración a escala regional. Por eso, uno de los más grandes errores, no aceptar el ingreso al BRICS, que no quiere decir llevarse mal con nadie, quiere decir aprovechar la ventaja que te puede dar BRICS. Segundo error, tal vez primero, por cuestiones ideológicas, por cuestiones directamente infantiles, adolescentes, pelearse con todos los países de la región, con sus líderes. Está muy difícil gobernar un país, pero ¿qué opción hay? Y bueno, integrarse, formar parte de otro grupo de países, buscar la mutua conveniencia, trabajar en conjunto. Esa es la solución. Y el primer paso, obviamente, es la integración latinoamericana. O sea que la bandera de la integración latinoamericana no es una alternativa, una opción, una posibilidad, una cuestión. Es una necesidad y una urgencia. Nosotros tenemos que avanzar en los vínculos comerciales, energéticos, estratégicos, culturales, con los países vecinos, con los países de la región. Hoy si hacemos eso, miren la oportunidad que está desperdiciando Milei, eso llega hasta México. Y podríamos tener una integración latinoamericana como no podíamos aspirar en la etapa anterior, donde México o otros países estaban en otras, Colombia, así que se podría aspirar a eso. Así que me parece que en este mundo incierto, frágil, despelotado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, imposible, irrenunciable. No se puede rifar el interés nacional. No se puede rifar la soberanía nacional. No se puede rifar la industria nacional. No se puede rifar el trabajo argentino. No se puede resignar el vínculo con aquellos que forman parte de una misma historia, de una misma trayectoria, de una misma problemática. Así que, primero Argentina, sí, después Latinoamérica y después el mundo. Lo que más nos convenga, y esa es la integración. No andar subordinándose y entregándose a intereses externos. No tener una agenda que no es nuestra, que no es propia, que no contempla lo nuestro. No perder y dinamitar puestos de trabajo argentino, el trabajo argentino. Ojalá Milei escuchara a Trump y lo escuchara bien. Escuchó hacer a Estados Unidos grande de nuevo y está trabajando para hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Tiene que hacer Argentina grande. No Estados Unidos, Argentina. Y eso implica tener un vínculo maduro, un vínculo serio, un vínculo inteligente con Estados Unidos, con las potencias, con todo el mundo, pero mirando siempre el interés nacional, no unas relaciones automáticas y prácticamente sin reflexión y con consecuencias nefastas. Así que esto con respecto a la cuestión internacional podría seguir, pero quiero pasar a hablar un poco de acercarnos más acá y ahora. Primera cuestión, gobierno de Milei. Yo vengo diciendo, lo quiero decir respetuosamente, polémicamente, por supuesto, y lo quiero decir para alimentar un debate. Y lo vengo planteando desde el comienzo de nuestra gestión y desde el triunfo de Milei. Yo creo que el triunfo de Milei es resultado de dos experiencias frustrantes. Que no cumplieron, no llegaron a sus expectativas. Uno podría decir en el extremo dos fracasos, pero para no pasarse simplemente, acá hubo un gobierno, después de los 12 años de la década ganada, vino un gobierno que dijo podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, nadie va a perder ningún derecho, que fue el gobierno de Macri. ¿Se acuerdan que Macri un día ante su auditorio dijo yo no voy a privatizar YPF, no voy a privatizar aerolíneas, no voy a... Es decir, fue un gobierno que planteó algunos elementos de continuidad, como diciendo, reconozco que no está todo destruido, que no hay crisis, podemos vivir mejor, podemos mejorar. Y bueno, fue una frustración, fue un gobierno de una derecha neoliberal, fue un desastre absoluto. Fue un fracaso. El gobierno de Macri fue un fracaso en sus propios términos. Terminó con un desastre
Bueno, terminó yendo al Fondo Monetario Internacional. Si un gobierno está desesperado porque el Fondo Monetario le preste plata, es porque es un fracaso. Es porque es un fracaso. Nunca, nadie, en ningún lado puede decir, qué bueno, nos prestó plata el fondo. Nadie iría a buscar al fondo, ya no te prestan los privados, ya tenés tanto de pelote que tenés que ir a pedirle la escupidera. Es la escupidera lo que se le pide al Fondo Monetario Internacional. Lo hizo el gobierno de Macri, lo está haciendo vergonzosamente de nuevo el gobierno de Milei. Pero esa experiencia de Macri salió mal, obviamente para muchos de nosotros, los que estamos acá, una enorme mayoría, no podía salir bien. Pero salió mal en sus propios términos. Fue un gobierno antiperonista, gorila, juntó a todo el antiperonismo y algo, bueno, y no le cumplió a nadie. Y después, por mérito nuestro y por los problemas que tuvieron, y esto que estoy diciendo, se le ganó la elección, se le ganó muy bien la elección, en unidad. Y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de Macri. Y bueno, pero cuando uno hace el balance y el saldo, que yo no quiero exagerar ni quiero ser unilateral, porque es un tema para discutir un largo rato, causas, elementos, pero bueno, salió mal. Nuestro gobierno salió mal. Salió mal, no salió bien. Y porque quiero tomarlo como una autocrítica y quiero hacerlo con seriedad y sin andar tirando tosca de una trinchera a otra o decir o señalar, digo, salió mal. Pero es obvio que después de esa experiencia fallida, lo que corresponde. Entonces, obviamente que tenemos una tarea de reflexión, de análisis, de autocrítica, de discusión, de ponernos de acuerdo, de deliberar. ¿Por qué? Para pasar facturas, para echarse la culpa, para decir fuiste vos, fuiste tal, fue para explicaciones simplistas. No, creo que es necesario, creo que es imprescindible, no por lo que pasó y tener un resultado, un balance compartido con todo, por todo, sino que yo digo que hay que dar esta discusión para adelante. Es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, es evidente y no es contra nadie. Y me pongo yo el primero a pensar y entiendo que, bueno, como también gobierna Milei, ese necesario debate, esa necesaria deliberación, discusión, que hay después de perder un partido de fútbol, una elección, un campeonato, lo que sea, es lógico que después de que te pase eso tenés que sentarte, discutir, ver para mejorar. De la manera más constructiva posible, de la manera apasionada, pero sí, para mejorar y para no repetir. Bueno, convengamos que tiene que haber un estado de discusión, de deliberación, incluso diferencia, disidencia, incluso enojos, incluso todo. Tiene que haber todo, claro. Claro, no. Siendo fraternal, siendo generoso, siendo autocrítico, y bueno, sí, pero dar esta discusión. No se puede no dar ninguna discusión después de lo que ocurrió. No se puede. Porque es objetivo y además estamos todos de acuerdo que no salió bien. Bueno, ¿qué no salió bien? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Quién debería? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo ofrecemos? Y bueno, me parece que si uno dice algo como esto, no, porque entonces, bueno, a ver, creo que no tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados y sin agresiones y sin tachar al que no piensa igual, de traidor, de no sé qué, o de no sé qué. Porque también es muy fácil, es autocomplaciente, te resuelve todo, pero la verdad que no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta para la sociedad. Si estamos discutiendo en profundidad, si estamos debatiendo, polemizando, si incluso nos reorganizamos de manera distinta, bueno, todo eso es explicable. Si simplemente es tirarse agresiones, tirarse a acusar todo el tiempo, bueno, eso sí es un papelón. Y eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Y eso es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Así que
Yo, como decía, no vengo a hacer lo que estoy haciendo, tampoco vengo a tirarle tosca a nadie, ni a acusar, no vengo, me parece que no es el método y que además generamos un espectáculo bastante triste. Entonces, bueno, pretendo y ojalá lo pueda hacer, y obviamente que tiene sus dificultades para todos y que no es que yo me encaramo ahí y digo yo soy el que sabe cómo hacerlo, pero sí pretendo tener una discusión fraternal, tener una discusión compañera, poder solucionarla y no repetir lo que pasó, y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos, que se fueron. Voy a marcar algunos elementos de la experiencia del frente que tuvimos, del Frente de Todos, y que yo creo que no podemos repetir. Quiero marcar algunos elementos. En primer lugar, fue un gobierno sin decisión, sin autoridad. Sin autoridad, sin decisión. Y es cierto que a veces el peronismo fue más para un lado, a veces el peronismo fue más para el otro, pero fue. Y lo que dijo lo hizo, y lo sostuvo. Y me parece que eso, obviamente uno, dentro de nuestro movimiento, de nuestra historia, se hace cargo de esa diversidad, de esos posicionamientos, incluso hay cosas que critica, pero bueno, pero el peronismo siempre cuando gobernó, resolvió, avanzó, confrontó, y bueno, y el gobierno que tuvimos no. Porque además, si es cierto lo que acabo de describir, es un mundo donde, miren Trump, hoy lo está, no se veía, no sé si la tapa de The Economist, algo así, que decía, sí, no sé, un título catástrofe con lo que estaba haciendo Trump. O sea, el establishment económico, hoy le respondieron con una caída de las acciones, hay muchísimos sectores que están muy enojados con todo esto, pero bueno, y no para reivindicarlo, pero tomó una decisión polémica, complicada, qué sé yo. No sé si bueno o mala fue, la tomó y la hizo. Bueno, lo que viene después, miren, hasta el propio Milei con sus decretos inconstitucionales, bueno, avanza en determinada dirección. A mí me resulta, creo que nosotros sí tenemos, no digo decoro ni buen gusto, digo respeto por la Constitución cuando nos toca gobernar. Eso no es a lo que me estoy refiriendo de la autoridad. No se puede gobernar por decreto, no se puede poner jueces por decreto, no se puede alegarse responsabilidades que son de la legislatura o de la Cámara de Diputados o del otro poder. No se puede. Eso no se puede. Y lo hemos repudiado y lo hemos denunciado y lo hemos marcado en los decretos que son inconstitucionales, que no corresponden, lo hemos dicho. Pero bueno, el proyecto que tengamos en la etapa que viene va a tener que tomar decisiones fuertes. Y necesita autoridad, va a necesitar decisión y va a necesitar saber cuáles son esas decisiones. Eso también creo que es importantísimo. Ya los 44.000 millones que había pedido Macri son una mochila enorme para el país. No quedó nada en este país, No quedó nada en este país, como no queda de todo lo que van perdiendo de reservas en la timba financiera, como no quedará tampoco si el Fondo Monetario comete la irresponsabilidad, violando sus propios estatutos, de prestarle a Milei, con el mismo ministro de Economía, otro monto enorme para que se lo patine en la timba financiera. Entonces esto, me parece que ¿cuánto va a ser? 20.000 palos más. Una parte, 14.000 son reestructuración o renegociación, refinanciación de deuda, refinanciación de la deuda y los vencimientos que tiene con el Fondo Monetario. Otro, que es lo que están discutiendo, 6.000, 8.000, lo quieren de libre disponibilidad para seguir sosteniendo el esquema económico actual y su desastre. Bueno, esto es responsabilidad de Milei. También es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, porque esto va más allá de los objetivos históricos, de los estatutos del fondo. Está prohibido. Hay 3 informes del Fondo Monetario diciendo que la que le prestaron a Macri se la dilapidaron. Y ahora vienen a hacer exactamente lo mismo, con exactamente la misma presión política, de exactamente la misma potencia económica. Entonces, bueno, así estamos. ¿Pero qué quiere decir autoridad? Segundo punto.
quiero ser muy delicado con esto, con la cuestión de la unidad. Muy delicado con esto, pero para reflexionar. Logramos la unidad nos llevó a un frente, ese frente electoralmente le fue muy bien, ganamos las elecciones, obviamente con un esfuerzo, con una generosidad de los sectores, de Cristina, de todos los sectores. Bueno, se logró eso. Y después no pudimos gobernar con ese sistema. Teníamos, recordarán ustedes, en el propio gobierno había posiciones distintas, no tenía unidad del propio gobierno. No sé qué unidad. La unidad es esa. La unidad es esa. No es solo una unidad de un frente electoral para ganar las elecciones, es después la unidad de una coalición de gobierno. Reconozcamos que es una coalición de gobierno porque hay sectores distintos, con matices distintos, con posiciones distintas, pero tiene que haber un funcionamiento armónico, un funcionamiento coordinado. No puede ser que uno haga una cosa, otro haga otra, que al presidente no le interese porque ese era otro problema, como ocurrió. Bueno, varias cosas de esas. Y no me quiero poner porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero el gobierno tiene que funcionar en unidad también. No puede ser que dentro tiene que... Tomemos nota. Y son elementos de lo que estoy hablando. Y conozco probablemente más que lo que conocen muchos de ustedes, de ministros que no tenían instrucciones o que no sabían, o ministros... Bueno, eso no puede pasar en la experiencia que viene. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, también con una cuestión programática, con una cuestión de autoridad. No puede estar cuestionado porque va a ser un gobierno que tiene que afrontar una complejidad enorme. Ya solo la deuda que va a dejar Milei si ahora le dan el préstamo, que aparentemente le van a dar, pero ni hablar la desindustrialización, ni hablar la destrucción de las capacidades del Estado, ni hablar de privatizaciones de sectores o empresas clave. Va a ser difícil solo de revertir, de vertebrar una fuerza política que sea capaz de encarar un gobierno con sectores diversos, que a veces pueden pensar distintos, porque por eso es la unidad es porque no todos son iguales, en pertenencia, en pensamiento, Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso funcione bien? Bueno, creo que es un enorme desafío. No estoy trayendo la respuesta, pero estoy trayendo la pregunta. A veces es más difícil hacer la pregunta que encontrar la respuesta. Así que eso es, ¿cómo hacemos? Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que articular, lo tenemos que vertebrar, lo tenemos que construir. Y construirlo, bueno, es un trabajo y que, de nuevo, no es algo autocelebratorio. No sé, hay que verlo. Tengo ideas, tengo posiciones, tengo propuestas. Bueno, hay que hacerlo, pero creo que es una tarea. Y que hay que hacerlo antes de estar ahí. Lo peor que nos puede pasar es llegar ahí y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora en tal ministerio quién va? ¿Y ahora pone a tal? ¿Y ahora no sé qué? Y que no tengamos armado un equipo que pueda gobernar en condiciones adversas, en una situación compleja. Bueno, es eso. Exacto. Y gobierno de Milei. Bueno, el gobierno de Milei, difícil caracterizarlo. Primero, difícil caracterizar a Milei, pero yo no voy a entrar ni en cuestiones psicológicas, ni psiquiátricas, ni de... No, pero no lo digo despectivo porque sé que hay una línea de trabajo que es analizar las facultades de Milei. Bueno, y de nuevo, quiero ser serio porque después me recortan y no quiero ser menospreciado porque y lo voy a decir con claridad. ¿Quién gobierna hoy la Argentina? Veamos los ministerios más importantes de Milei. Toto Caputo. Es el ministro de Macri que representa un sector que es un sector especulativo, financiero, con sede en el exterior. Y está haciendo un programa que cuando vos ves el programa que está llevando Toto Caputo, no es austríaco, no es libertario, no es anarcocapitalista, es una política de financiarización, de extranjerización, de precarización, de desindustrialización. Es más de lo mismo. Privatizar los trenes. ¿Qué? Esa es la originalidad, hacer lo que ya hicieron y fracasó. Yo le digo a todos, si nos vienen a vender que lo nuevo que van a hacer para mejorar la economía es privatizar todo,
Bueno, ya está, ya fracasó. Era un negocio, era un choreo, era liquidar los bienes comunes de la Argentina. Salió muy mal, destruyó el tejido productivo. Si me dicen, vamos a tomarnos el trabajo de mejorar, bueno, qué sé yo, siempre es posible, pero vienen a hacer un desguace, es un desguace. No es más, todos los que lo acompañaban a Milei durante la campaña de su grupo, se peleó con todos, los echó a todos. No queda uno, queda Toto Caputo. Queda Sturzenegger. Queda Sturzenegger. Perdón, para que quede claro, porque de nuevo, sin bajarle la importancia y la responsabilidad primaria es de Milei. No le estoy quitando responsabilidad. Estoy diciendo que hizo acuerdos, que hizo alianzas y que está gobernando junto con otros sectores Milei. Que se escudan en Milei también y lo usan a Milei, que tiene alguna capacidad electoral, pero el proyecto no es el de Milei. Yo vi, y creo que todos vieron, la ley Bases. Antes de que se llame Bases, antes que fuera de Milei. La ley Bases era un bodoque así, que Sturzenegger venía armando con los grandes estudios y las grandes corporaciones de la Argentina, de regulación, de negocio. Es un plan de negocios que venía armando Sturzenegger para Bullrich. Está el video, ya tenemos listo. Y eso después se convirtió en la ley Bases. Que yo me atrevo a decir, cuando la presentó Milei, no la había leído, estoy prácticamente seguro, no sabe qué hay adentro de la ley Bases. Es llave en mano de determinados sectores representados por Sturzenegger, que lo representó también en el gobierno de Macri, que lo representó en el gobierno de la Alianza, que lo viene representando y que es un orgánico de esos sectores. Y que tiene sus vínculos, sus relaciones. O sea que el gobierno de Milei no es solo Milei y las cosas que dice por Twitter o las cosas que dice por TikTok, es esto. Y en seguridad, la puso a Lemoine, la puso a Villarroel, no, la puso a Patricia Bullrich, elenco estable. Participante de 1000 experiencias, de esto, de represión, de desguace, por lo menos cuando se integró a la derecha, y bueno, entonces tampoco, por eso digo, una cosa era Milei en campaña, otra cosa es Milei en gobierno, cómo está gobernando, quiénes están gobernando y cuáles son los resultados. Bueno, es un plan económico convencional. Le voy a decir quién me lo dijo, Milei. Yo lo vi a Milei 2 veces, uno en Bahía Blanca que me dijo, arréglense como puedan, y se las tomó, venía vestido de G.I. Joe. Pero era él. Y la otra vez cuando nos citó a todos los gobernadores y dijo, miren, yo tenía un plan económico que traía, no lo puedo hacer, entonces estoy haciendo un plan de estabilización de ajuste convencional. Eso es lo que estoy haciendo. En materia de análisis, no hay muchas novedades. Plan antiinflacionario. Dígame, el plan antiinflacionario convencional de la Argentina aplicado no sé cuántas veces, montones de veces. ¿Cómo es? Dólar fijo, dólar quieto, dólar rígido, dólar estable, dólar fijo. El extremo fue la convertibilidad. La experiencia anterior más explícita fue la tablita, pero también lo intentó Macri, también estabilizar el dólar por lo que está diciendo Trump. Porque el valor del dólar, más allá de todo lo que significa el dólar en la Argentina, y una economía bimonetaria, pero el dólar en cualquier país del mundo se mueve el valor del dólar en moneda local, supongamos que se devalúa, y encarece todos los bienes importados y encarece todos los bienes que se exportan también, que se producen acá pero se exportan, porque salen más caro en pesos cuando se venden afuera, salen más caro acá. Entonces sostener el dólar en un nivel, acá fue primero el 2%, ahora el 1%, estabilizar el dólar. Dólar fijo es la política antiinflacionaria que no tiene que ver ni con la emisión, ni con el déficit, ni con nada, estabilizar el dólar. Dejarlo duro, dejarlo fijo. Bueno, eso es lo que estamos
Esa es una parte. Y la otra es bajar salarios, bajar jubilaciones, bajar ingresos populares. El primero genera, si vos dejás el dólar quieto y abrís las importaciones, genera también un techo a los bienes que se producen acá, porque ese dólar importar se vuelve cada vez más barato y entonces los bienes nacionales tienden a no subir. Es una política, sí, es un plan convencional antiinflacionario, ortodoxo, dólar fijo, salario atrasado, dijeron paritaria cero este año, jubilaciones de hambre y lo más quietas posible. Es el plan convencional. Y después un ajuste feroz del gasto público, de la inversión pública, con un objetivo, pagar la deuda. Ese es el objetivo, liberar recursos para pagar la deuda. Lo dijo Nicolás Avellaneda, vamos a pagar la deuda con la sed y el hambre de los argentinos, un ajuste feroz, pagar la deuda. Es eso, ese es el plan económico. Es un plan de precarización, es un plan de desindustrialización, es un plan de exclusión social y se aplicó muchísimas veces en la Argentina. ¿Y qué es lo que va generando? Bueno, lo que está pasando hoy, sobre todo la cuestión del dólar, que para sostener ese dólar se necesitan más dólares para importar, porque se abaratan las cosas extranjeras, porque para las ganancias en dólares con un dólar barato se vuelven cada vez más... Bueno, no estoy haciendo una crítica integral del plan, estoy diciendo que es lo que genera una necesidad permanente de dólares. En algún momento se logró con privatizaciones y endeudamiento, ahora con un blanqueo y endeudamiento, y ahora necesitan más endeudamiento. Consume endeudamiento. Consume dólares.